un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este viernes 3 de julio en este primer café vamos a conversar con Bettina Horst, que es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, con Nicolás Eizaguirre, exministro de Hacienda, Educación y CEPRES, él es del PPD, con Cristian Monkeberg de Renovación Nacional, también fue ministro de CEPRES, de Desarrollo Social, de Vivienda, con Ignacio Walker, que fue senador y canciller de la República. Con ella entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, vamos, hay 2-3 temas bien interesantes, importantes, sobre la política y el devenir del país, a ver si podemos abordarlo a los tres y avanzamos ágilmente. Partamos con política pura y dura. En este momento se está llevando a cabo el desayuno en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República con las directivas de los partidos que apoyan justamente a su gobierno. Recordemos el clima que se está viviendo a partir de dichos de republicanos cuando dijeron, acá en el primer café, Agustín Romero, el diputado, dijo que sus aliados naturales, dijo el martes, era el partido de Johannes Kaiser, ¿no? Que con ellos se sentían más cerca que con Chile Vamos. Todo eso generó, reacción en Chile Vamos, etcétera. Está ahí en Cristian Monkeberg, perfecto, porque para él es la primera pregunta, porque la diputada Jimena Osandón fue una de las que reaccionó diciendo: es inexplicable que sigamos en este juego dirigido por Nacional Libertarios y el PDG, donde nos tienen discutiendo una materia que a la gente no le interesa. Lo impresionante es que tengamos parlamentarios que se declaran cercanos a partidos que a los 2 minutos salen a refregarles en la cara de que no son del gobierno. Bueno, todo esto, incluso desde Uruguay, el presidente Kast tuvo que reaccionar. Están ahí en el desayuno y esto de la coalición que se ha empezado a hablar. A ver, Cristian Monkeberg, como Renovación Nacional, como parte del, si quiere llamarle el ex Chile Vamos, como quiera, pero con esta relación con republicanos. ¿Cómo ha observado esto, Cristian? ¿Y qué puede pasar? A ver, sí, buenos días, Cecilia, Ignacio, Bettina, Nicolás. A ver, esto es crónica de una muerte anunciada, dice un libro, ¿no es cierto? Aquí hay dificultades, es evidente. Yo creo que son dificultades que no se interponen en los temas de fondo, ¿no es cierto? Y lo hemos conversado en tantos viernes, que los partidos oficialistas están apoyando lo que realmente al gobierno le interesa sacar en agenda. Y eso está muy bien. Pero no con eso quiero escabullir la pregunta. Yo creo que eso está descontado. O sea, hay lealtades, las entiende la UDI, las entiende Renovación Nacional. Obviamente las tiene que entender de buena manera el Partido Republicano, que es un tema que hay que entenderlo, hay que asumirlo. Cuando yo soy partido oficialista, eso significa costos. Y también ser eje de esta articulación política que tiene que haber en torno al gobierno. Entonces, yo creo que ahí empiezan a florecer ciertas dificultades. Desde el momento que yo conformo un gobierno y su apoyo político no es una coalición, sino que es una colaboración, porque así se denominó, esto podía traer consecuencias cuando un cuarto partido que es relevante, que tiene una presencia sobre todo en la Cámara de Diputados y tiene una senadora como el Nacional Libertario se autodefine como oposición amigable, también va a traer dificultades. Entonces, yo creo que en algún minuto esto iba a decantar y la acusación fue razón de lo mismo y está ayudando a decantar. Yo espero que esta reunión, este desayuno que se está produciendo, genere una reflexión y una acción política distinta para apoyar al gobierno. En el fondo, entender que soy partido oficialista,
entender el Partido Republicano que es el partido del presidente. Entender y seguir entendiendo los partidos como la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, que están no solamente colaborando, sino que en el fondo, y yo creo que lo entienden bien, que son apoyo político al gobierno, y empezar a buscar una proyección. Ya no solamente gobierno de emergencia, sino que una proyección más bien política, social, en los meses que se vienen y en los años que se vienen. Y empezar a construir una coalición con verdadero sentido y genuino sentido político. Es una dificultad, porque no es fácil hacer esto, ¿cierto? Hoy día salgo de La Moneda, ya somos todos amigos. No, eso no va a ocurrir, pero hay que empezar a construirlo y hay que tener una decisión para empezar a construirlo. Cristian, una entrevista que sale hoy de Arturo Esquella en Ex Ante, salió hoy en la mañana, cuando le preguntan justamente cómo mira la apertura del presidente Kast a generar una coalición o alianza entre quienes sustentan el gobierno. Y él dijo, para nosotros formar una coalición no es algo prioritario ni es condición necesaria para el éxito del gobierno. Formar esta coalición, ¿no es cierto?, podría generar el efecto no deseado de terminar espantando a los adherentes de cada partido y sería nuevamente un gran favor a Parisi. Mira, lo que pasa es que no porque yo arme una coalición voy a tener los temas resueltos. No es que mañana armamos una coalición y estamos ordenaditos todos. No, eso tampoco va a ocurrir. Entonces, la coalición puede ser la consecuencia final para enfrentar la etapa, las segundas, terceras etapas de estos 4 años, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se acerquen las elecciones, que para eso falta mucho, y darle cierta proyección. Pero yo creo que hay un paso anterior. Esa frase no me preocupa tanto de Arturo. Y le tengo buena amistad y tengo una muy buena opinión de él. Creo que ejerce un cargo complejo como es el presidente del partido oficialista, además del presidente. Ese no es el problema es otra frase que él señala, que muchos de sus partidos se sienten más cercanos al Partido Nacional Libertario, y ahí es donde uno tiene que aquilatar y empezar a entender de que si yo formo parte del gobierno tengo que hacer un esfuerzo, porque muchas veces puede ser difícil, porque a lo mejor me cae mal, porque las coaliciones no solamente decisión de hacerlas, sino que tiene que haber una complicidad, una amistad, generar confianza. Entonces, ese esfuerzo tiene que realizarse y tiene que construirse entre los republicanos, los UDI, los RN, los Evópolis, los independientes, y generar una suerte de complicidad para darle buena marcha al gobierno. Y los que nos escuchan dirán, bueno, estas cosas domésticas son necesarias, claro que son necesarias como para cualquier proyecto de que se trate, político, económico, empresarial, se requiere de vasos comunitantes, afecto societati, y eso yo creo que es lo que nos está haciendo, es lo que está haciendo falta, y eso yo creo que tiene que empezar a asumirse como tal. Yo no repararía la frase de Arturo, porque claro, no es que mañana tenga una coalición y se firma por decreto, no, esas cosas se construyen. Yo creo que el problema es anterior. Pero él dice que no es prioritario ni es condición si yo estoy de acuerdo, necesaria para el éxito del gobierno, por eso se la ha citado. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, no es necesario para el éxito del gobierno. Yo creo que lo necesario para el éxito del gobierno es convencerse que estamos en el gobierno, que tenemos que sacar adelante al gobierno y que tiene que haber complicidad, buen trabajo, y no estar preocupados de cómo le va mal al otro, sino cómo nos va bien a todos, y entender que hay diferencias y que se pueden asumir y administrar. Esa es la labor de partidos que colaboran, que trabajan con el gobierno, y no esperando que uno tropiece para ver cómo, o tratando de la manera como se ha tratado a los senadores y a los parlamentarios que se les ocurrió votar en contra de la acusación constitucional, porque hay unos Twitter que son irrepetibles de parlamentarios, entonces, en fin, y bueno, eso yo creo que tiene que empezar a asumirse y a corregirse. Yo creo que ese es el problema más importante hoy día. Y entender de que hay tanta prioridad, pues Cecilia, tanta prioridad política, vamos a hablar de todas ciudadana, esas prioridades. que concentrémonos en esas prioridades. O sea, claro, eso es lo deseable, pero la realidad a veces pasa por otro lado, por eso no, estoy de acuerdo. Betina, ¿y tú cómo lo ves? Recordemos que todo esto surge además, con el fracaso de la acusación constitucional al ex ministro Grau,
cuando empiezan a hablar, ¿no es cierto?, los reproches a Chile Vamos, la derechita cobarde volvió a aparecer, ya lo hemos hablado varias veces. El martes, Jimena Osandona, que decía, por favor, basta de esta política de la cancelación. Realmente estaban muy, muy molestos con Republicanos. Bueno, yo creo que efectivamente esta discusión de si hacer o no hacer una coalición, como bien decía Cristian, es como cuando uno se casa pensando que con eso arregla la relación. La relación, si está mala con matrimonio, sin matrimonio, con coalición, sin coalición. Entonces, no puede ponerle ¿cómo se llama? El nombre coalición va a mejorar la relación si en el fondo no se trabaja en efectivamente poner el foco en las reformas que el país necesita, más allá que las peleas internas entre los distintos sectores. Y también relevar que los próximos 3 años no hay elecciones para las cuales normalmente ahí se hacen negociaciones políticas, se conforman coaliciones para ver si se van en listas juntas, separadas, quién va con quién, etcétera. Entonces, yo creo que es una discusión que a la política le gusta instalar, pero la ciudadanía, la verdad, que lo ve con recelo, con lejanía, porque en el fondo lo que quiere tener puesto la mirada es en, bueno, cuáles son los temas en los cuales vamos a avanzar, cuáles son las reformas, cómo mejora mi perspectiva de vida en los próximos años. Entonces, yo sé que a la política le encanta, a los periodistas le encanta esta discusión, pero yo creo que es una discusión que se arma para después, una vez si hay una coalición, la próxima pregunta va a ser, ¿y se rompió la coalición? ¿Y cuándo se rompe la coalición? Entonces, yo creo que no aporta necesariamente al clima de trabajar en conjunto en una agenda común. Ahora, más que a los periodistas le importa, es importante para la política, para la marcha de la política. Yo sé, Cecilia, que tenías que hacer ese punto, pero es también una pregunta que se repite mucho. Pero la instalaron los propios políticos y los propios republicanos. Ahora, estoy de acuerdo. No es artificial, no estoy diciendo eso, pero da mucho para el debate. Sí. Así es. Ahora, no hay legítimas, pero reales diferencias ideológicas de mirada de país entre Chile Vamos, por decirlo, y republicanos que se sienten más cercanos en ese sentido al partido de Johannes Kaiser, ¿no es cierto? A los libertarios, y sería absolutamente coherente, ¿o no? Es que yo no estoy tan ni clara ni segura de esa afirmación. Yo creo que hay sintonías distintas en distintos temas. Por lo cual, claro, como la gente del Partido Libertario sale desde republicanos, probablemente hay amistades, hay una relación de amistad, de cercanía más larga, y por eso que se sienten más cercanos, pero a su vez desde el Partido Republicano, el mismo Arturo Esquella, el mismo presidente Kast, muchos militantes hoy día del Partido Republicano, figuras relevantes, son muy amigos todavía de gente de la UDI que compartían esa fila en años anteriores. Claro. Entonces, yo creo que acá no hay que confundir entre las relaciones de amistad, de cercanía personal versus de posición, porque yo siento que ahí la verdad, en todo el espectro, también incluso con Renovación Nacional y Evópoli, la agenda que se comparte es infinitamente superior a la diferencia. Entonces hoy día se está poniendo el foco en las diferencias, y yo lamento porque eso enturbia la discusión respecto de cómo avanzamos en esa inmensa mayoría de otros temas en los cuales hay unidad de propósito. Claro, ya vamos a abordar también el tema de justamente la posibilidad de ciertos acuerdos en torno a la mega reforma que ha avanzado un poco esta semana, desde el viernes pasado hasta ahora hubo novedades. A ver, el análisis político, Nicolás Izaguirre. Bueno, yo creo que esto se inserta en un fenómeno más global. Estamos en el mundo entero y en Chile con un problema de polarización, que sería largo decir por qué, pero ese es un hecho. Entonces, cuando hay polarización hay problemas para ponernos de acuerdo, y cuando no nos ponemos de acuerdo la gente opta por alternativas cada vez más sui generis, digamos, en la votación. Entonces se va en el péndulo. Y hace poco tiempo atrás, cuando comenzaba la primera convención, el péndulo de Chile parecía estar completamente hacia la izquierda, y recordarás tú que en ese tiempo en la convención mucha gente del Frente Amplio se sentía posiblemente más cerca de la lista del pueblo que la gente del socialismo democrático, que estaba bastante sola, y Cristian estaba ahí, ¿cierto?, en esa convención. Porque había una ola izquierdista, y la ola izquierdista todos querían subirse a esa ola. Bueno, hoy día hay una ola derechista. Entonces los republicanos, equivocadamente para mi gusto,
comienzan a mimetizarse con los libertarios, dejando atrás a los Chile Vamos, pero eso dura mientras dure Claro. la ola derechista, Ujú. y después se van a arrepentir mucho, porque cuando los gobiernos comienzan a caer en popularidad, que es un desgaste natural, y comienzan a necesitar realizar acciones concretas, como aquí se decía, y generar mayorías para esas acciones concretas, van a necesitar a los Chile Vamos, que además tienen mejores técnicos, como pasó con el Frente Amplio y el socialismo democrático en el gobierno del presidente Boric, y estos coqueteos con los extra parlamentarios, o perdón, con los extra coalición, o como se llame, o los extra gobiernos, van a costar caro. Pero ahora, claro, está la, ¿cómo se llama? El mareo del ultraderechismo. Yo miro con distancia todo esto, porque es claro que si tienen un gobierno, debiera ser mucho más nítido el acuerdo entre republicanos y Renovación Nacional o la UDI, que y ellos con los libertarios o con el PDG. Claro. Pero bueno, esperemos que veamos pasar nomás la procesión. Veamos pasar la procesión. A ver, vamos con Ignacio Walker. A ver, sí, vamos, Ignacio. Yo creo, Cecilia, que aquí hay dos temas en lo que estamos conversando. Uno, el tema de la coalición, y otro, el tema de la conformación y estructuración de este gobierno y el gabinete ministerial. Vamos al primer tema. Aquí hay dos tesis, ¿no es cierto?, al interior del oficialismo. Una, la tesis de Pablo Longueira, aparentemente futuro secretario general de la UDI, que dice hay que formar una coalición. Y otra, la tesis de Arturo Esquella, que tú mencionabas, presidente del Partido Republicano, el partido, ¿no es cierto?, del presidente, que dice que no es necesario conformar una coalición. Lo primero es lo deseable, lo segundo es lo realista. ¿Por qué yo creo que no va a haber coalición? Por una razón muy simple. Porque una coalición política, y uno tiene en mente la concertación de partidos por la democracia, tiene un proyecto de mediano y largo plazo. Y en eso Longueira tiene razón. O sea, no hay coalición si no es un proyecto de mediano y largo plazo que le dé continuidad, ¿no es cierto?, a ese esfuerzo. Este gobierno está estructuralmente condicionado a no tener coalición por una razón muy simple, porque es un gobierno de emergencia y el megaproyecto es de reconstrucción, o sea, es un gobierno que se juega en el corto plazo. Su periodo, su horizonte son 4 años, es un gobierno que tiene fecha de vencimiento. Hay un concepto en la ciencia política, no quiero latear, pero una digresión de 30 segundos en los últimos 30 años que se llama presidencialismo de coalición, porque el sistema presidencial es muy difícil con un sistema multipartidista, sobre todo en un escenario de fragmentación partidaria y electoral. Bueno, eso en Chile, bajo este gobierno, no es posible. Segundo, mira la conformación y estructuración de este gobierno. Renovación Nacional tiene un ministro de 26. La UDI tiene un ministro de 26. O sea, los dos principales partidos en términos electorales y parlamentarios, Renovación Nacional y la UDI, tienen 2 ministros de 26. Eso es una anomalía absoluta. Segundo, el primer gobierno en 36 años que tiene una crisis de gabinete en los primeros 60 días, ¿no? Y tercero, el presidente y los republicanos, y Chile Vamos, tienen un incordio, que además de las diferencias entre ellos, que ya son tan conocidas y obvias, Nacional Libertarios y el Partido de la Gente es una piedra en el zapato, es un incordio, porque son o no son. Esto es puro Hamlet, ¿no? ¿Están o no están? Nacional Libertario ha dicho que es de oposición, pero constructiva. El Partido de la Gente está como disponible con sus votos en la Cámara de Diputados, lo que nos remite al pirquineo. Entonces, yo creo, Cecilia, que sin culpar a este gobierno de la dificultad de conformar mayorías, ¿no es cierto?, porque es una realidad que llevamos muchos años, y está en Chile, como decía Nicolás, y en el mundo, yo creo que este gobierno está estructuralmente predeterminado o condicionado a administrar proyecto a proyecto, con pirquineo, sin coalición, ¿no es cierto? Esta anomalía, y con esto termino, que me recuerda el tema de los anillos. Pues, ¿te acuerdas al principio del gobierno del presidente Boric? Los anillos, claro, los círculos concéntricos, que fue un enredo. Bueno, eso se administró bien al final, porque la incorporación del socialismo democrático, que fue lo que apuntaló al gobierno de Boric, debiera ser o tener un paralelo en el Chile Vamos.
RN, la UDI y Evópolis, pero con 3 ministros de 26 es muy difícil estructurar. Ahora, Arturo Esquella también dice que justamente cuando le preguntan si a republicanos le ha costado encontrar un tono, pasando del registro de oposición a lo institucional, y él dice, bueno, eso es precisamente lo que haría que las personas se sientan decepcionadas. Si de la noche a la mañana, por el solo hecho de que uno tiene una posición de mayor influencia, deja de ser lo que lo llevó a ese lugar, sería un rotundo fracaso. Ellos de alguna manera, yo no sé, cada uno lo interpretará, es como no podemos dejar de ser lo que somos y lo que nos trajo, lo que nos permitió llegar a ser gobierno, sino nuestros electores se van a sentir decepcionados. Y ese mismo razonamiento lo utiliza cuando le preguntan ya por la posibilidad de acuerdos con la oposición en el tema de la mega reforma. Entonces, ahí se notan, digamos, se puede llegar a notar hasta dónde está dispuesto el Partido Republicano a diferencia de Chile Vamos, en un acercamiento con la oposición, Cristian Monkeberg. Cecilia, justo perdí un poco de señal, entonces agarré el final de la pregunta. Claro, perdón. Que yo decía que Arturo Esquella insiste que no pueden perder ellos su sello y alejarse de sus electores, que les permitió llegar a donde están, ¿no es cierto? Y ese razonamiento lo traslada cuando le preguntan ya por, recordemos, la mesa que logró la presidenta del Senado con el ministro de Hacienda y la oposición. PC, Socialismo Democrático, Frente Amplio, DC, ¿no es cierto? Y le preguntan por esos posibles acuerdos y él dice, no, si eso no si vamos a ceder y vamos a perder lo que somos, bueno, habrá que votar en contra, dice. Sí, es que yo creo que esto no es blanco o negro. Y por lo mismo, lo que se está contribuyendo es tratar de generar diálogo, conversar y ver si hay una base de apoyo un poquito más amplio a un proyecto de ley que para el gobierno es importante. Yo también considero que es importante, y aquí en este panel lo hemos hablado y señalado, y los cuatro hemos señalado que hay muchas coincidencias en varios de los aspectos del proyecto de ley. Entonces, sí, entonces no todo es blanco y negro en el sentido de que está claro que quienes están gobernando es el presidente Kast, ganó las elecciones, por lo tanto nadie va a dibujar un proyecto. Lo que se busca es intentar de alguna manera generar una base de apoyo un poco más amplia y ver si hay espacio para algunas modificaciones, correcciones. Yo creo que hace bien el ministro Quirós generando esa apertura al diálogo, me parece muy bien, habla muy bien de él, porque en alguna primera etapa tenemos problemas con cierta dificultad con tu conexión, Cristian, a ver, sigue. Que creo que el ministro Quirós hace bien en generar ese diálogo, esa apertura y ese le costó, le costó. Hay que decir que Paulina... Claro. Eso estaba diciendo Cristian. Tendría que eso estaba diciendo, que antes no fue así. Claro, digo, le costó los últimos días hasta que llegó. La primera etapa salió más difícil, pero entendió de que de él. Me parece muy bien porque tiene... ¿Sabes qué, Cristian? Está inestable tu conexión. No vamos a aprovechar de irnos a comerciales y la corregimos para que a la vuelta se escuche bien clarito las opiniones. Claro, esto de los posibles acuerdos, Arturo Esquella dice, yo creo que el socialismo democrático nunca va a estar disponible. Ellos quieren más echar abajo cosas del proyecto que sumar medidas nuevas de su propia cosecha. Sumar a la mayor cantidad de personas solo por sumarlas no tiene ningún sentido. Y otras declaraciones más que podemos ir analizando, que son de fondo, que tienen que ver con convicciones políticas y miradas de país. Vamos a comerciales. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy. Estamos con Ignacio Walker, Cristian Monkeberg, Nicolás Izaguirre, Bettina Hort. Antes de irnos a comerciales, el tema es, resumiendo, todos ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto?, en lo bueno que sería llegar a ciertos
perdón la redundancia, acuerdo, aunque Betina es la única que dice, ¿saben qué? Bueno, si es por un voto, se vota por un voto, tampoco cuestión de desdibujar el proyecto, ¿no es cierto, Betina? Algo así lo dijiste el viernes pasado, pero... ¿Te puedo poner un límite a eso? Sí, por supuesto. No, y también en fondo, respecto a la pregunta que estábamos abordando antes de irnos a comerciales, respecto a la entrevista de Arturo Esquella, ¿no? Lo que pasa es que acá hay que diferenciar bien en cuanto a cuál es el límite a una negociación, porque si finalmente en esa negociación se desdibuja el proyecto, se deslava el proyecto y no va a tener los efectos que uno espera que tenga, entonces más vale no tener proyecto, ¿no es cierto? Entonces, acá la negociación no es ilimitada, no es cualquier cosa. Entonces, y eso corre para la negociación desde gobiernos de izquierda, de gobiernos de derecha. O sea, cuando el proyecto que tú buscas empujar, que tú crees que es una respuesta a los problemas que hoy día enfrenta el país, pero producto de las negociaciones, ese proyecto finalmente termina por no generar los efectos que se esperan, bueno, mejor no tener proyecto. También hay un límite. Entonces, también entender que no cualquier negociación o cualquier resultado es bueno. Entonces, claro, yo creo que ese es el límite que yo pongo. Y eso es más o menos lo que dice, eso es lo que dice Arturo Esquella, ¿no es cierto? Lo mismo dijo, ya voy, pero dice, cuando dice si sumar a la mayor cantidad de personas solo por sumarlas no tiene sentido, lo que hay que asegurar el proyecto gatilla inversión, etcétera, dice, y si eso colisiona inmediatamente con la mirada del mercado que tiene el Partido Socialista, el PC, el Frente Amplio y la oposición. Entonces, no vaya a ocurrir que por sumarlos termine desdibujándose el propósito del proyecto, y si así nosotros vamos a votar en contra. Ya, Nicolás quería decir algo. Yo me preguntaría, ¿qué hay detrás de esa frase? ¿Por qué a mí me tocó negociar tantos proyectos y generalmente tuve la suerte de una oposición que contribuyó? Me acuerdo Andrés Alamán, Ena Fumbaer, tanta gente con la que Evelyn Matei, notablemente. Entonces, cuando yo digo, mire, si sumar un voto más me hace desfigurar el proyecto, yo me preguntaría, ¿por qué necesito desfigurar para un voto más? ¿No será que yo estoy teniendo una postura tan cerrada que no le quiero cambiar ni siquiera una coma? Y si viene un voto más y me pide un punto suspensivo, yo siento que se me está desfigurando el proyecto. El problema de fondo está en una visión ortodoxa de que es o 100% lo que yo quiero o es nada. Entonces, cuando nosotros estamos, aquí lo hemos discutido tanto, no quiero entrar en los detalles técnicos de la mega reforma, pero yo te diría que de los puntos de la mega reforma, yo puedo coincidir con 4 o 5 de ellos, y estar en desacuerdo con 3 o 4 de ellos. Eso hace que eventualmente pactar con quienes estén en posición como la mía es desfigurar el proyecto. No, pues. Cuando yo siento que desfiguro porque concedo una pequeña cosa, es que estoy en una ortodoxia completa. A ver, mira, los países, déjame terminar esto, los países han progresado, y miren ustedes el caso de Alemania, miren Estados Unidos, miren la historia, cuando no se polarizan, cuando hay capacidad de converger al centro y tener acuerdo, la concertación fue lo mismo. Entonces, ¿por qué nos encerramos en una especie así como de obsesión, de que no puedo conceder nada porque se me desfigura? Ahí está el problema. A ver, ayer, ¿qué pasó? El gobierno le dijo no a los alcaldes que se reunieron, la asociación de alcaldes, ¿no es cierto? La Asociación Chilena de Municipalidades, ahí con todos los alcaldes, mejor dicho, y bueno, les dijo que no al tema del fin de la exención de contribuciones y esto de focalizarlo, que no. Nos planteó de manera honesta, sí, ya voy, que dijo el alcalde Bodanovich, que por una situación de principio, ellos no creen en la focalización y van a apostar porque ninguna persona mayor pague las contribuciones. Por una cuestión de principio. O sea, hay ideas de fondo acá que son... Por principio no creen en la focalización, Dios mío. Eso le dijo... Déjame agregar lo siguiente, Cecilia. Mira, yo creo que... ¿Me permite? Sí. Perdón, ¿o está hablando Nicolás? No. No, usted, don Ignacio. Oye, mira, no, es que complementando lo que dice Nicolás, y a propósito de lo que tú preguntas, este es un tema muy de fondo. La declaración de ayer del ministro Jorge Quiroz es muy importante. Hay que reflexionarla. ¿En qué sentido? Mira, voy a dar un ejemplo internacional. En medio de la guerra de Irán, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, va a una negociación
que había ofrecido Pakistán, en fin, para mediar y no sé qué, y no resultó esa negociación, ese acuerdo. ¿Cómo explicó J.D. Vance públicamente la razón por la cual fracasó el acuerdo? Comillas, ellos no estuvieron dispuestos a aceptar nuestros términos. Cierre comillas. ¡Wow! ¿Qué concepto de negociación ahí? O sea, o ellos aceptan nuestros términos a fardo cerrado como un bloque, o no hay acuerdo posible. Bueno, vuelvo a la realidad chilena. Eso es lo que está planteando el ministro Jorge Quirós y lo que está planteando el Partido Republicano y lo que está planteando el gobierno. O sea, cuando el ministro Quirós, según informa, ¿no es cierto?, Tomás Bodanovich en el día de ayer, mira las frases, es notable, ¿eh? Esto da para varios artículos. O sea, él rechaza la posibilidad de la fiscalización, de la focalización. Él rechaza la posibilidad de la focalización, es decir, que las contribuciones al final beneficiaran a los sectores de menores recursos, como una cuestión de principios. O sea, él no está dispuesto a liberar a los sectores de más altos recursos, perdón por única vez que voy a usar esta frase, favorecer a los ricos, no está dispuesto a hacerlo, ¿no? A no favorecer a los ricos como una cuestión de principio. En circunstancias, Cecilia, que todo el concepto de la focalización viene, y fue muy interesante en su momento, de la derecha, de Miguel Kast, ¿no? De la política social en el tiempo de la dictadura, que se allanaron a la focalización. Después vino con la concertación la universalización de los recursos, ¿no? Y los derechos sociales, los bienes públicos, pero tal etcétera. vez se refería en este punto al tema Claro, de las contribuciones. pero mira, yo termino con lo siguiente, exacto, pero el ejemplo, ¿no es cierto?, tiene una aplicación más general. O sea, aquí lo que hay, Cecilia, al final, y termino con esto, es un proyecto, el megaproyecto, el de reconstrucción económica, ¿no es cierto?, completamente ideológico. O sea, o usted acepta nuestros términos, volviendo a J.D. Vance, o no hay ninguna posibilidad de acuerdo y prefiero ganar por un voto. Yeah. Y eso que asegura, que lo más probable yo creo es que se va a ganar por un voto, o por 2 votos, eso asegura que en un próximo gobierno de un signo distinto hay una contrarreforma. Así no llegamos a ninguna parte. Bueno, en todo caso, siguen las conversaciones. A ver, Cristian Monkever ahora. De nuevo, a ver si ahora ya está. Ahí no estoy muteado, ¿no? Es no, que busqué un mejor wifi. Ahí está, Oye, ahí te escuchas perfecto. Oye, varias cosas. A ver. Te escuchas como todo un tenor. Eso. Oye, habría que escuchar, hablando de escuchar, al ministro Quirós, porque finalmente nos estamos quedando con la mitad de la frase. El alcalde Bodanovich señala, no tuvimos aceptación respecto de el tema de las contribuciones, pero sí, y se nos olvida aquí a nuestros 2 amigos, pero sí vamos a hacer un esfuerzo, por lo que dice el alcalde Bodanovich, por parte del gobierno, que esa fue la respuesta, vamos a hacer un esfuerzo para poder compensar la baja de ingresos. Entonces, no es lo que dice Ignacio, vamos a favorecer a los más ricos. Oye, hay una decisión adoptada de reducir o aflojar el pago de contribuciones a las personas que son mayores de 65 años cuando se trata de una sola vivienda. Entendemos, porque ahí se nos olvida la mitad, entendemos que esa rebaja de contribuciones va a traer una menor recaudación. Pues bien, vamos a compensar a los municipios para que puedan revertir esa baja. Entonces, hay que contar la película completa. Claro, pero... y es importante contarla completa. Entonces, yo me quedaría en eso. Y lo que estaba señalando anteriormente, yo creo que el ministro Quirós está haciendo un esfuerzo genuino, que no lo hizo al principio a lo mejor porque venía de un mundo donde no había una lógica más política en las conversaciones, en el diálogo, en el debate, en la toma de decisión, y está muy bien. Pero él está haciendo un esfuerzo genuino de sentarse, de conversar, de escuchar, y veamos qué resulta de todo esto. Cuando Arturo dice, no voy a desdibujar el proyecto, yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo van a desdibujar el proyecto? Si lo hemos conversado tantas veces. Quienes están gobernando es el presidente Kast, que sacó una mayoría importante, y por lo tanto él planteó llevar adelante este proyecto en campaña. Él planteó la discusión de la rebaja impositiva. Él planteó la discusión de eliminar las contribuciones. Entonces no nos está sorprendiendo con nada. En fin,
y lógicamente desdibujar el proyecto, nadie pretende desdibujarlo, el propio Nicolás lo decía. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Y ahí está la diferencia, la pequeña, gran diferencia, que va a ser la diferencia completa si somos capaces, o son capaces, de provocar mejoras, no desdibujar, mejoras, y que parte de la oposición, porque es difícil que todo el mundo esté, provoque esas mejoras. Bienvenidos sean. Tal como las provocó en su minuto, a lo mejor discutidas o no, el PDG en la Cámara de Diputados, los efectos de esa mejora, que es una cosa súper discutible y súper opinable. Yo espero que esa misma apertura que se está dando hoy día produzca resultados. Lógicamente, esto no significa desdibujarlo, desarmarlo, etc. Pero, entonces, ¿te puedo hacer una pregunta, Cristian? Ignacio. Una pregunta, Cecilia, si me permite. Por supuesto. En la misma línea que está hablando Cristian. La pregunta es muy simple, y no quiero que se malentienda, por supuesto. Paulina Núñez, presidenta del Senado, ha propuesto una mesa de diálogo que ha sido apoyada por varios senadores, incluido el senador Matías Walker. ¿Qué sentido entonces tiene esa mesa de diálogo, Cristian? A ver, la pregunta, ¿la mesa está funcionando, Ignacio? Y entiendo que tienen reunión. Ya, pero ¿cómo se compara con lo que tú dices de desdibujar el proyecto? No entiendo. No, pero ¿cómo? Pero es que volvemos a lo mismo. Pues si todos los que estén sentados en esa mesa, ni la propia oposición, pretende desdibujar el proyecto y entienden cuál es su rol. Y eso es lo que se está empujando. No, yo creo que Ignacio está confundido, con la misma amistad. Hay una mesa de diálogo para que está evitar que se peleen los amigos, déjame decir algo, Cecilia, déjame hacer una ironía. Yo estoy destacando que el ministro Quiró se esté sentando en esa mesa y ojalá que provoque algún resultado, que además tiene fecha límite porque terminan esta semana, porque la próxima semana parte la Comisión de Hacienda. Ojalá que provoque resultados. Y ojalá que los aires de negociación que decía Cristian que no era posiblemente su ámbito anterior le vengan bien, porque yo creo que partió bastante rígido. Pero bueno, yo como exministro de Hacienda sé que, sobre todo cuando no son temas de principio lo que estáis discutiendo, porque fíjate qué cosa más absurda. No estamos por la focalización, pero están diciendo que van a perdonar las contribuciones para los 65 años o más. ¿Eso no es focalizar? ¿Y los 64? ¿Qué le pasa? Eso es focalización por definición. O sea, hacemos focalización por edad, ¿por qué no hacemos por ingreso también? ¿Qué cosa de principio hay ahí? ¿Qué desfiguración posible? Si es ortodoxia pura. Déjame agregar algo, Cecilia. Oye, ortodoxia pura, que demuestra que no hay negociación posible. También. Solamente no hay negociación posible. Para informar a la audiencia, esa mesa del Senado de diálogo está conformada por senadores y senadoras de toda la oposición, desde el PC hasta la DC, y también el senador Matías Walker de Demócratas, no sé si existe Demócratas todavía, estoy confundida, o exdemócratas, sí. Ahora sí, Betty. Sí, Cecilia. Sí, no, es que agregar también una cosa que no nos olvidemos en el debate. Acá, desde la oposición, se demoraron 2 meses en darse cuenta que no tienen una posición en común desde el Partido Comunista de Democracia Cristiana respecto de, por ejemplo, si es que la rebaja, ni siquiera la rebaja del impuesto corporativo. Entonces, también yo valoro, y obviamente siempre es bueno abrir espacios de diálogo, generar mesa, pero que se entienda que sea con el ánimo de colaborar y avanzar y no con el ánimo de bloquear o atrasar, porque cuando una oposición pide diálogo, pero se da cuenta después de 2 meses recién de que no tiene unidad dentro de su propio grupo, por lo cual termina llegando con propuestas individuales por bloque político de la oposición, entonces también es complejo poder avanzar en esa línea. Y el decir que el proyecto no debe desdibujarse, eso no significa que no debe haber conversación ni acoger determinados puntos, como que acá se ha tratado de plantear, sino más bien también entender que esas negociaciones no se negocia por negociar, se negocia por mejorar, por acoger más miradas, por ampliar la mirada. Pero si eso termina en un proyecto que no va a generar los efectos y engañar a la población y salir con una foto, manitos arriba, todos juntos sonriendo, sí, la política está contenta, pero los efectos para la ciudadanía van a ser nulos, me parece también que es un ejercicio de sinceridad, decir, saben que más, lamentablemente el Congreso no nos apoyó, preferimos no avanzar en una reforma que no va a generar los efectos que esperamos que generaba y estamos engañando a la población. Ese es el punto límite, no es el punto límite del no negociar. Ahora, a propósito de Perdón, Cecilia.
La oposición no va a tener, muchas veces no va a tener la misma posición. Yo no tengo ningún problema en tener diferencia con el Partido Comunista en esto, ningún problema. Y no tuvo ningún problema la UDI y RN para tener diferencias con los republicanos en la reforma de pensiones. Y lo más bien que concordó con el gobierno una reforma que hoy día le está subiendo las pensiones a todo el mundo. Sí, y los republicanos nunca estuvieron ahí. Eso está muy bien, Nicolás, y eso es así, y eso son partes también de las negociaciones del pasado. Pero respecto de esta negociación, el proyecto entra el 22 de abril al Congreso, y cerca del 22 de junio, el Partido Comunista termina diciendo, ¿saben qué más? Yo no voy con ustedes, con el resto de la oposición, porque no estoy de acuerdo, incluso compensando la rebaja del impuesto corporativo. Entonces, si algo tan esencial se demoran 2 meses en darse cuenta que no hay unidad... Bueno, pero ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? No está fácil negociar, digo yo. Bueno, no está fácil. No, sí, no es fácil. A mí me dijo que era fácil. Claro. Ahora, Paulina Bodanovich, después de esa reunión, dijo que ellos no les gusta nada esto de... que el ministro no esté dispuesto a que haya más tiempo antes para llegar a la votación. Dijo que hay cosas que el ministro le dijo que no va a ceder y otro que pareciera que al menos está abierto a conversarlo. Pero ahí está en pleno desarrollo. Todo esto se da en un contexto, además, de que hemos conocido esta semana dos noticias en el ámbito económico y laboral bastante preocupantes, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, el tema del crecimiento del IMASEC, la encuesta ayer de CADEM, que la aprobación del presidente bajó al 38% y la desaprobación subió 5 puntos, al 58%. En ese sentido, también empiezan, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? El ministro Mas dijo, bueno, es que recibimos la economía muy mal. Después el ministro Marcel dijo que tal vez no calibraron el tema del aumento de los combustibles, ¿no es cierto?, por no usar el MEPCO. El asunto es que el presidente dijo que hay una enfermedad económica, etcétera, etcétera. A ver, acá tengo a 2 economistas y 2 eximios políticos sobre estas cifras del crecimiento y del desempleo. ¿Qué diría Betina? Bueno, es cierto que la situación económica es bastante más difícil de lo que se esperaba inicialmente a la vuelta de diciembre, enero, cuando ya sale electo este nuevo gobierno, ¿no es cierto? Eso es sin duda así. Por lo cual, siempre, y eso le ha pasado a todos los gobiernos, derecha e izquierda, la economía incide muy fuertemente en el estado de ánimo y efectivamente en la capacidad de llegar a fin de mes de los hogares del país. Y ahí, independiente si fue heredado o no fue heredado, la culpa es de los que están gobernando hoy día. Entonces, esta baja en la popularidad, sin duda que tiene que ver, quizás no exclusivamente, pero sin duda sí tiene que ver también por el momento económico que estamos viviendo, que es tremendamente complejo. El gobierno ha dado algunas señales, acaba de entregar un bono para focalizado en cierto grupo de la población, en los hijos, anunció ahora un subsidio para la contratación, al empleo, para las nuevas contrataciones, cosas que van en la línea correcta, pero acá los temas más estructurales vienen de mucho más tiempo y acá me tomo también de la discusión que ha habido que cuánto es el gobierno anterior, cuánto es culpa de este gobierno, cuánto es culpa de la situación internacional. Yo creo que sin duda que el gobierno pasado, algunas reformas que se hicieron no apuntaban en la dirección de promover una mayor generación de empleo, pero también esto es herencia de reformas del pasado que han ido rigidizando el mercado laboral. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando triunfó José Antonio Kast, se hablaba mucho de las expectativas y que de hecho las últimas cifras cuando salían positivas decía esto es porque ya están funcionando en el mercado las expectativas porque viene el gobierno de José Antonio Kast, por lo tanto que iba a mejorar. ¿Qué pasó con las expectativas? Bueno, a ver, recordar que las expectativas son muy importantes para efectos para el desafío económico, pero no es lo único, punto 1. Y punto 2, yo creo que esas expectativas cuando sale finalmente electo y además con una importante mayoría de respaldo ciudadano, un gobierno que a favor del crecimiento económico, con un programa claro en esa línea, podrá estar de acuerdo o no la posición respecto a ese programa, pero por lo menos tenía un programa claro en esa línea, no es suficiente. Okay. No es suficiente y también yo creo que el rol de la oposición
respecto de una menor colaboración, de levantar efectivamente políticas y propuestas para reactivar la economía, y la permanente amenaza, acá la hemos escuchado hace unos 5 o 10 minutos atrás, de que esta reforma se va a retrotraer, que básicamente está diciendo no vengan a invertir a Chile porque las reglas que van a correr hoy día, mañana ya no van a correr. Entonces, también se ha generado un clima que no ayuda a generar sensación o entregar señales de estabilidad en las reglas del juego. Entonces, acá el gobierno ha puesto su parte, pero yo siento que la oposición también tiene que poner de su parte para generar un ambiente a favor del crecimiento económico. El daño estructural, los problemas más estructurales que tiene la economía no datan de hace 2 o 3 años atrás, se han ido agravando en los últimos años, pero venían de antes de la pandemia. Y no nos estamos haciendo cargo de eso necesariamente el país en su conjunto. Entonces, por eso lo que fue una inyección de optimismo en la expectativa se han ido menguando, obviamente también por la situación internacional, pero eso también se ha ido despejando. Entonces, hoy día lo que va quedando son básicamente problemas internos en la política y en la economía. La caída 0,9% del IMASEC, ¿no es cierto? Pasa con la economía chilena acumula 5 meses consecutivos en terreno negativo, algo que no se observaba desde el 2020, cuando cayó por 8 meses de manera ininterrumpida. Y se habló ya, ¿no es cierto?, esto de, ¿cómo le llaman? El receso técnico, algo así. A ver, Nicolás, que tú... Recesión técnica. Recesión técnica, gracias, Betina. Sí. Nicolás. Bueno, cuando tú tienes 5 meses en que la economía no crece, con la polarización política que tenemos en Chile, el festival de la opinología. Inmediatamente todos van a tratar de llevar agua a su molino, de lado y lado. Pero tratemos de distanciarnos un poquitito. Estuve tanto haciendo análisis económico, macroeconómico, internacional y chileno. A ver, aquí hay 2 cosas que son distintas para la gente. Nosotros tenemos, y en eso Betina tiene razón, tenemos un problema estructural que se llama un crecimiento que era de 5% y ahora de 2,5%. Eso, dejémoslo aparte por un segundo, y tenemos un problema más coyuntural que nos llevó de 2,5 a 0. Ese problema más coyuntural no tiene culpa este gobierno, ni tampoco el gobierno pasado. Tiene 2 explicaciones fundamentales. La primera, que se generó a partir fundamentalmente del primer trimestre de este año, es la coincidencia de envejecimiento de distintos proyectos mineros privados y públicos, mientras todavía no entra en marcha las nuevas inversiones mineras que van a llegar producto del enorme precio del cobre. Entonces ahí tenemos un problema de que la minería se nos guateó, pero que es un efecto de corto plazo, pero que coincidió la minería privada y la pública, como estoy diciendo, porque no hubo armonía entre que se envejecían los proyectos anteriores, las minas anteriores, y entraban en marcha las nuevas. Eso se va a deshacer con el tiempo. Lo segundo, y que lo dije yo hace 2 meses atrás, el feroz shock que tuvimos, ¿cierto?, producto de la guerra del Medio Oriente, subió la inflación, subió la benzina, subieron los precios, los salarios reales se acotan y se contrayó la demanda. Entonces, por eso nos caímos de 2,5 a 0, por la minería y por el shock producido por el Medio Oriente. Ahora, lo de la minería va a ir en salida, porque se va a reactivar la producción de cobre, y lo del shock del Medio Oriente no sabemos, pero todo indica que se asustó tanto Trump con la posibilidad de una recesión y los midterm elections, que al final concedió a Irán y que esto puede ir en vías de solución. Por tanto, lo que nos tiró de 2,5 a 0 está en vías de solución. Lo que nos va a llevar de 2,5 a 3 o a 3,5 lo dejo para la próxima intervención, porque tiene que ver con la mega reforma, tiene que ver con el mercado del trabajo, tiene que ver con las cosas más estructurales. No puedo, Ignacio, me tengo que ir a comercial. Vamos a comercial. A la vuelta, por favor. Ya. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque, nuestro primer café de hoy. Estamos con Nicolás Izaguirre, Ignacio Walker, Christian Monkeberg, Bettina Horst. Antes de no comerciales estábamos hablando de la situación económica, de la mala situación económica en este momento. Hizo el análisis Bettina, hizo el análisis Nicolás Izaguirre y quería hablar ahora Ignacio Walker. No, yo quisiera relacionar, Cecilia, el tema técnico, en el cual Bettina y Nicolás son nuestros expertos, con el tema político en el siguiente sentido. Mira, cuando asumió Patricio Aylwin en 1990, teníamos un escenario de miedo, o sea, primero ya toda la transición de la dictadura a la democracia, pero teníamos la guerra del Golfo, Kuwait invadido por Irak, shock petrolero, que afectó a Chile fuertemente, ahí se empezaron a crear estos fondos de estabilización. Imagínate la economía del año 90-91 coincidiendo con una guerra del Golfo y shock petrolero. Y segundo, teníamos una economía sobrecalentada, con una inflación anualizada de 26%, producto de los afanes populistas y electoralistas del 88 con el sí y el 89 con la campaña de Vichy. Bueno, ¿qué hizo Aylwin? Primero, sincerar las cosas, ¿no es cierto? Asumir que este shock tenía consecuencias internas, tratar de morigerar, pero segundo, y esto fue la clave de Chile, no de 20, de 24 años, porque también el primer gobierno del presidente Piñera fue parte de eso. ¿Qué hizo Chile? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué hizo Aylwin? Llamaron a formar acuerdos, instituciones, reglas, estrategia de mediano y largo plazo, con el doble objetivo de la democracia y el desarrollo, y Chile avanzó como nunca antes en su historia. Bueno, nada de eso existe hoy día, ¿no? Ni en Chile, ni en América Latina, en el mundo, tiempos de incertidumbre, de fragmentación. Segundo, y con esto termino, yo creo, Cecilia, creo que esto explica también la baja del gobierno de su popularidad. El gobierno del presidente Kast no puede seguir echándole la culpa al empedrado, no puede seguir culpando de todos los males al gobierno anterior, ¿no? Mira, Mario Marcel hizo una declaración muy interesante la semana pasada. Dijo, mira, nosotros cuando asumimos, ¿no?, con el presidente Boric, gobierno del cual yo fui oposición, podríamos haber dicho, mire, hemos recibido un gobierno con un déficit fiscal de 10,6%, que eso es lo que era. Hemos recibido un gobierno con una inflación de 14%, porque eso es lo que era. Se nos olvida, con pandemia, con lo que sea. Mario Marcel dijo, descartamos ese camino y decidimos afrontar la realidad en una perspectiva de futuro. Ahora cada uno tendrá su evaluación, ¿no es cierto?, de lo que fue ese gobierno, en lo bueno, en lo malo y lo no tan bueno. Lo que quiero decir, Cecilia, este gobierno o entiende que el país los eligió para gobernar en un sentido de futuro, o van a quedar convertidos como la mujer de Lot en una estatua de sal, fijos en el pasado. Christian Monkeberg. Oye, está poético nuestro Ignacio hoy día. Sí, estamos. Oye, y bíblico, porque es el Antiguo Testamento. Sí. A ver, Christian Me Monkeberg. obligaban en el colegio toda la semana a leer. Ya. Parece que se olvidó. Oiga, Ya, Christian Monkeberg. no, lo que pasa es que lo técnico, evidentemente Bettina y Nicolás lo han señalado, y hay mucho también, y el propio Nicolás lo ha señalado, de que nadie tiene la bolita de cristal para predecir el futuro, pero que la situación es compleja, claro que es compleja. Las razones, bueno, cada uno dará sus razones, ¿no es cierto? Mario Marcel decía una, bueno, en fin, es que nos ha tocado leer. Pero yo en esto coincido con Ignacio, yo creo que a partir de dificultades de este tipo, que pegan a todos, el mayor esfuerzo tiene que hacer quien conduce el gobierno, del cual yo me siento parte, porque voté por el gobierno, para producir vasos comunicantes que ayuden a mejorar la economía. Y ahí creo que el proyecto de reconstrucción apunta a lo correcto. Vuelvo a lo mismo, aunque sea majadero, apunta a lo mismo. Y va en esa línea, en un sentido genuino. Y por lo mismo abrirse a mejorarlo, en fin, eso ya lo habíamos hablado en el bloque anterior, pero si uno quiere sacar lecciones y nos recuerda la historia desde lo bíblico hasta Patricio Aylwin, Ignacio, hay mucho de lo que entendió Patricio Aylwin en su minuto, aunque el país era distinto, una realidad distinta, sobre todo una realidad política muy distinta, muy compleja, muy delicada.
entendió en la medida de lo posible, como es una frase de don Patricio Aylwin, empezar a construir mayorías y consensos. Tuvo una oposición colaboradora, estoy totalmente de acuerdo. Y esas cosas hoy día se echan de menos, de lado y lado a lo mejor. Entonces, pero la razón y la conclusión última y final es la que estamos conversando. O sea, la economía está en dificultades por razones internas y externas, y por lo tanto hay que hacer y redoblar los esfuerzos desde la conducción del gobierno, y yo creo que eso está sobre la mesa, no me cabe la menor duda. Algunos han entendido de a poco, otros con mayor facilidad, de generar esos vasos comunicantes, esa flexibilidad, ese sentarse a conversar. En fin, yo en eso soy más optimista en este último bloque. Ahora, Cristian, ¿cómo catalogas a la oposición? Porque se habla mucho, ¿no es cierto?, del oficialismo, la derecha, Sí, todo. La sí, oposición. Un encanto, Sí, es que- un encanto. No, sí, una dulzura, un café con endulzante máximo. Oye, no, lo que pasa es que yo creo que la oposición está viviendo su propio trance, oye, su propia Pero complejidad. respecto a la colaboración con el gobierno y para que... No. Voy a eso para no monopolizar la palabra. Estoy totalmente de acuerdo que la oposición tiene que hacer un esfuerzo mayor y pretender caer en la trampa de la unidad opositora. Eso finalmente le impide avanzar, porque la unidad opositora obliga a actuar a todos en conjunto, y eso es imposible. Es imposible que actúen todos en conjunto cuando unos tienen ánimos de colaborar y otros no lo tienen. Entonces, eso es lo primero que tiene que entender la oposición. Y a partir de eso, también asumir que se puede avanzar una parte de la oposición en esa colaboración. Yo creo que hoy día la oposición no está jugando el partido que debería jugar. ¿Y quién está jugando ese partido y está aprovechando esas oportunidades? Lo hemos dicho, Franco Parisi y el PDG. Pero más allá de la oportunidad política, yo creo que es la oportunidad con la situación que está viviendo el país, y por lo tanto Cristian, esa generosidad después paga. Mira, Ignacio lo recordaba, y lo recordó Patricio Aylwin también en su minuto, y lo han recordado mucho, la actitud que tuvo Renovación Nacional en los años 90 para colaborar con el gobierno de Patricio Aylwin en las reformas tributarias y laborales. Eso envejece bien, porque en el minuto se entendió mal, pero hasta el día de hoy, que han pasado años, todavía se recuerda. Y lo dijo el propio Patricio Aylwin, dijo: si mi gobierno tuvo éxito fue porque nosotros conducimos, está bien, pero porque también tuvimos una oposición colaboradora. Ahora, Cristian, pero el hecho de que se hayan sentado toda la oposición junta en esa mesa de diálogo en el Senado, que esa señal no... No, o sea, yo lo encuentro no te genial, yo no sé cómo. ¿No te basta? No, ¿O sigues pensando yo lo que la encuentro. oposición no está No, en yo creo que esta semana se produjo un punto de inflexión que da cuenta de genuinamente de entender de que se puede hacer algo distinto. Okay. Y eso se valora, se aplaude. Esa foto vale mucho más allá de lo que se logre. El sentarse a conversar con el ministro de Hacienda que también se ha resistido en una primera etapa y hoy día entiende que las cosas se pueden hacer de manera distinta, es de mucho valor, más allá de que se logre una mejora más profunda o menos profunda del proyecto, en fin, yo creo que ese es el camino, sobre todo pensando en la oposición. Déjame pensar positivo, ya. porque Betina nos dice la foto de la manito arriba y yo le digo la foto de los Hawker Hunters sobre la moneda. O sea, claramente a Chile le ha ido peor cuando se desencuentra. Pero Nicolás, No, pero Nicolás. no te estoy diciendo nada. Pero a ti. es que yo creo que cuando sacamos esos argumentos, tenemos que hablar de Chile en los últimos 20, 30 años, no. Pero esa es Betina, otra conversación. quizá no estoy siendo claro en qué sentido. Digo que al final a Chile le va mejor cuando se une que cuando se desune. Así haya situaciones de unión que puedan moverte a considerarlo poco sostenible, como la manito arriba. A eso es lo que estoy yendo. Y mi punto es, yo creo, y es importante para la gente que nos escucha, yo creo que la economía chilena se va a reactivar naturalmente durante este año, hacia fines de año. O sea, de este 0 vamos a pasar a los 2, 2,5, porque se va a deshacer el shock del cobre y porque se está deshaciendo el shock petrolero. Eso es lo primero. Y por tanto creo que el gobierno tiene inmejorables condiciones para, si se sale de la ortodoxia, lograr también reformas estructurales que tengan que ver con subir desde el 2,5, como en esta mega reforma. Pero si la ortodoxia prima,
nos vamos a quedar pegados. Antes de terminar, quisiera preguntarles algo sobre el tema de la ex ministra Trinidad Steiner y el informe de Contraloría, que concluyó que actuó fuera de la ley al solicitar los datos a la PDI. Bueno, ya están todos informados, ¿no es cierto? Me imagino ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y la reacción del gobierno cuando el ministro Claudio Alvarado dice, bueno, todos los ministros podemos cometer un error. ¿Es un error? ¿Está bien esa reacción del gobierno, Ignacio Walker? Bueno, yo creo que se justifica plenamente el informe que ha hecho la Contraloría, ¿no? O sea, ese oficio del 13 de marzo, 2 días después de haber asumido el gobierno, en que la nueva ministra de Seguridad ¿no? pregunta por la reasignación de funcionarios que habían estado vinculados a la investigación que ella hace en Antofagasta y que le costó el cargo a Consuelo Peña, subdirectora de inteligencia de la PDI, que por todo lo que uno leyó en ese momento era una persona de tremendas cualidades y virtudes profesionales. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que el estreno de este gobierno en el tema emblemático, que es la razón de ser, que es el tema de la seguridad, incurra en una torpeza y un descriterio de esa magnitud? Segundo, yo libero de responsabilidad política a la ministra Steiner, no por eso, que está bien que se haga este juicio de reproche por parte de la Contraloría. De responsabilidad política, ¿en qué sentido? Ella no buscó este cargo, a ella la buscaron. Y este es el tema de fondo, la improvisación absoluta de la instalación de este gobierno en el tema emblemático que era el tema de la seguridad. No había plan de seguridad, no había equipo de seguridad, hubo improvisación, como lo dijo Pablo Longueira esa misma semana. Entonces, una cosa es el informe de Contraloría, bien, tardó un poquito, pero bien. Y otra cosa es la responsabilidad política de una ministra que duró 60 días, pero insisto, ella no buscó el cargo, la fueron a buscar. Pero la respuesta del gobierno ahora, cuando decir bueno, fue un error. No, el gobierno le dio el apoyo a ella. El gobierno tiene que entender que estas resoluciones no se comentan, se acatan, punto. Esa es la tradición del derecho administrativo y político en Chile. Un dictamen de la Contraloría, ¿no es cierto? Uno puede tomar nota, pero tiene que aceptar y no puede empezar a darle respaldo político a una ministra, ¿no es cierto?, que terminó como terminó y que empezó como empezó. Insisto, porque a ella la fueron a buscar. Bueno, nos ofreció. Claro, Alvarado la defendió, ¿no es cierto? Y pidió al oficialismo tener discusiones puertas adentro. Así que incluso dijo que estaban agradecidos, que reconocían el aporte de la ministra Steiner, que todos los ministros en algún momento pueden cometer un error. Y bueno, eso. ¿Cómo lo analiza Bettina esto? Bueno, yo creo que viene a reforzar algo que estaba bastante instalado respecto de la necesidad de haber hecho el ajuste en el gabinete en tiempo récord, como se ha dicho, ¿no? O sea, ha sido el cambio, el ajuste de gabinete de mayor... Pero cuando ocurrió este caso, cuando se conoció esto de la ministra Steiner, ¿no es cierto? Cuando solicitó estos antecedentes, el presidente Kast, el ministro, todos la defendieron y dijeron que estaba bien. Bueno, estábamos en pleno contexto del inicio de un gobierno, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente era un tema que incomodaba mucho también dentro del gobierno. Y yo creo que, bueno, es un capítulo que se cierra a partir del informe de la Contraloría y yo espero que con esto se confirme la necesidad de haber avanzado a una siguiente etapa con el ministro Rao, que ha desplegado una tremenda y nutrida agenda en materia de seguridad. Y bueno, hay que ver ahora si es que si vienen otros antecedentes, no sé si queda algo pendiente todavía en la Contraloría, pero me parece que este es un cierre de un capítulo que se ajustó rápidamente y eso, bueno, se hizo, como se dice en buen chileno, se hizo la pérdida rápidamente en un contexto de un ministerio y una ministra que desde sus inicios estaba generando bastante incomodidad dentro del gobierno. Ahora, el problema, ¿cuál es? Que el fantasma de la acusación constitucional aparece detrás de la puerta, y el diputado Raúl Leiva, esta mañana, en una entrevista, que fue él el que solicitó este informe a la Contraloría sobre este punto, dijo que jurídicamente está acreditada la acusación constitucional, pero políticamente, si contribuye al clima político, si eso sirve para sancionar, ahí él dijo, yo en eso soy bien
ponderado y cauto y como diciendo no anuncia nada, digamos, ¿no? A ver, Nicolás. Bueno, tendríamos que entrar en el debate de las acusaciones constitucionales, No. de las cuales yo soy contrario. Claro, Fui ya durante sabemos. el presidente Piñera, etcétera, etcétera. Ahora, es mucho más jurídica que política, pero creo que en este momento realmente volver con el tema, no sé, no lo veo apropiado para el clima. Claro, y el diputado Leiva fue muy crítico de la reacción del gobierno, que él hubiera esperado que el gobierno tuviera palabras en otro sentido. Para cerrar, Cristian Monkeberg. Está muteado, Cristian. Sí, estaba muteado. Oye, ¿es grave, no es grave? No, a ver, o sea, coincido en que afortunadamente el presidente Kast hizo el ajuste y qué bueno que se hizo el ajuste en su minuto, más allá de que rompió todos los récords. ¿Ese ajuste lo hizo por este caso? ¿Por lo que había hecho Steiner? O sea, yo creo que era un acumulado de cosas, no sé si este caso específico, bueno, creo que lo haya sabido. No, porque se sabía y lo que había ocurrido y lo justificaron y dijeron que estaba bien, porque no existía todavía el informe de la Contraloría. Por eso, pero no sé si fue esto la razón o no. Yo creo que fue un acumulado de cosas. En el fondo, las razones son bien normalmente una mezcla de gestión y de política. Segundo, revalidar la idea de que es importante las personas que ocupan cargo, que el grado de conocimiento y experiencia que adquieren en ese cargo que van a asumir. No es fácil transitar desde la investigación judicial, ¿no es cierto?, desde el Ministerio Público a ser ministro de Estado. No es fácil, no es simple, y aquí hay demostraciones de ello. Entonces, qué bueno que se produjo el ajuste. Ahora, respecto de la acusación o no, o de los avances o no, miren, yo no sería tan absoluto, sobre todo en los argumentos del diputado Leiva, que está jurídicamente probado y demostrado. Todo es opinable en esto. Y yo espero que no caigan en la locura nuevamente de esa idea. Entiendo por ahí que también estaba empezando una comisión investigadora, en fin, que son medidas de fiscalización también muy eficientes que la oposición puede llevar adelante. Hay prioridades importantísimas. Ya vivimos lo que significa una acusación en épocas complejas. Insistir en una segunda creo que sería una locura total. Claro. Bueno, como él dijo, que jurídicamente está acreditada, pero que políticamente ahí es donde él dice yo soy ponderado y bueno, pero hablamos de las principales noticias, digamos, en Chile, nos queda fuera el mundo, pero bueno, para la próxima. Bettina Hort, Nicolás Aguirre, Cristian Monkeberg, Ignacio Walker, que les vaya muy bien, buen fin de semana. Un placer, que estén muy buen fin de semana. Bien. Chao. Saludos para todos. Oye, y feliz 4 de julio a Estados Unidos, 250 años de la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson. ¡Qué maravilla! Oye, me recuerdo la frase que para los americanos sea el primer día del resto de su vida. O sea que comiencen a dejar atrás a Trump, por Dios. Eso es. Midterm elections, en noviembre sabremos. Bien Estados Unidos, bien 250 años de vida independiente. Ya, gracias, chao. Ya, chao. Que le fue mejor cuando no se polarizó también. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.